Hermano Ernesto, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por tu tiempo. Es un placer que una mente como la tuya, un corazón como el tuyo, tenga la voluntad de compartir tu experiencia de vida con nosotros. Ernesto es presentador en la televisión de Yucatán del Canal 13 en Yucatán. Es un placer para nosotros platicar con él y bienvenido, Ernesto. Muchísimas gracias, Jordan, por la invitación. Ya desde hace tiempo estábamos queriendo organizar este podcast, sobre todo abrir la conversación. Siempre estamos abriendo la conversación en donde estemos. Es que mejor que hacerlo con unos micrófonos para poder comunicar Sí, pues ¿no? parte de nuestra labor y lo que hemos realizado. Porque siempre que nos ponemos a hablar así random en las corridas o en cualquier lugar, siempre nos vamos profundo, ¿no? Y dices, sí, esto debe estar grabado. Pero bueno, bienvenido, hermano, bienvenido. Vamos a hablar del amor que nosotros compartimos por nuestro país, el amor por México, el amor por la buena vida, por la mejora constante. Yo creo que tenemos eso en común tú y yo. Y para no perder el toque filosófico del show, la pregunta que yo siempre le hago a la gente es, ¿cuál es el sentido de la vida? O sea, para ti. Para mí yo creo que es servir desde el punto de vista de ayudar a la otra persona. Nunca sabemos los infiernos por lo que puede estar pasando cualquier ser humano, ya sea manejando en su automóvil, caminando en la calle, ¿no? Y esa falta de conciencia hacia la otra persona muchas veces nos hace no entender a la sociedad como tal. No entender que cada uno de nosotros vivimos y nacimos en ciertos lugares con ciertas desigualdades, y si no llegamos a entender a la otra persona, creo que es muy difícil ayudarle, ¿no? En ese sentido, yo creo que el servir desde nuestro ámbito, desde lo que podamos, creo que le puede ayudar mucho a las personas. Eso es muy sabio, es profundo. O sea que el sentido de la vida, para darle sentido a la vida, sea una vida de servicio al prójimo. Totalmente. En todos los aspectos se refieres, ¿no? O sea, a alguien random en la calle o a una comunidad o a cualquier cosa, ¿no? ¿A eso te refieres? Y eso es a lo que yo me refiero. Yo creo que si algo le ha faltado a nuestra sociedad como tal, es dejar de tener este pensamiento muchas veces, a veces egoísta, ¿no? Ujú. De ver nuestros ideales, nuestros bienes, pero no nos enfocamos también en ver al de al lado, ¿no? Cómo se siente la persona de al lado. Y creo que ese sentido de empatía que uno Empatía, es lo que te podría iba a tener decir. con la otra persona cambiaría muchas realidades. Si todos tuviéramos ese sentido de querer apoyar a la otra persona y sobre todo no juzgarla. No Que juzgar. es otro punto muy importante, ¿no? Fíjate que yo he estado batallando toda la vida con ser una persona empática. Eh, y es como que un poquito muy egoísta, ¿no? Hay mucho egoísmo por naturaleza en el ser humano. Y me ha costado ser empático. ¿Tienes algún consejo que para mí y para la audiencia también acerca de cómo ser más empático? Yo creo que entendiendo la realidad del otro es sumamente importante. Muchas veces, pues, nacer en cierto privilegio, ¿no? Porque gozamos de un privilegio, lo sabemos tú y yo. Ujú. Pero conocer bien tu entorno, conocer bien las realidades, creo que te hace una persona mucho más empática. A veces conocemos solamente nuestra realidad, nuestros amigos, donde convivimos, pero salirnos de ahí y enfrentarnos a esas realidades, yo creo que nos hace ver más allá. O sea, Es salir de la zona de confort. totalmente. La ventana del conocimiento es ver más allá de lo que uno ve. O sea, digo, hablando del sentido de conocer realmente las otras realidades. Más realidades alejadas de lo que tú conoces, te ayuda a entender y empatizar mucho con otras personas que, pues, o no nacieron con este mismo privilegio, o también viven otras realidades que Realidad. tú puedes ayudar a cambiar. Para estar abierto a ver otras realidades, uno tiene que tener una decisión, una voluntad, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Me abro a las diferentes realidades. Si a alguien le cuesta tener la voluntad, ¿qué aconsejarías? Por ejemplo, a mí a veces me costaba. Pues yo creo que es darte cuenta del valor que tienes, de la realidad en la que estás, y también identificarte un poco más con las personas, o sea, ver de qué manera tú puedes aportarle a la otra persona para ayudarle, ¿no? Como tú lo dices, ¿no? A veces pensamos solamente en nosotros, ¿no? Que también es bueno, o sea, no puede, ahora sí que no puedes estar Ajá.
estar Que con las abusa de demás eso. personas si no estás bien, ¿no? Pero es muy importante tratar de convivir, tratar de conectar. Yo creo que algo que ha pasado ahorita en estos momentos con las redes sociales que han sido muy beneficiosas en muchos ámbitos, ¿no? Pero también otra de las cosas que ha perjudicado es que ha limitado a la gente a tener tipo de conversación. Sí. O sea, las conversaciones se han ido muy, muy, muy en lo digital y hemos perdido este sentido de la plática, de la convivencia, de conocer a la otra persona, conocer sus ideales y todo. Y yo creo que eso ha afectado mucho al mismo ser humano. Hay que volver a conectar entre nosotros. Al desarrollo de una sociedad, no se puede decir perfecta porque realmente la perfección no existe, ¿verdad? O sea, esas cosas que tú dices son igual podríamos decir que es como una base para construir una sociedad más justa, más armoniosa. ¿No? Porque yo creo que también concuerda conmigo en que es importante una sociedad armoniosa, donde se respetan los diferentes puntos de vista y, y se busca la mejora constante, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que desafortunadamente ahora el discurso, las narrativas de odio han pegado bastante, no solamente a Porque nivel dan nacional, clics. sino a nivel internacional. Sí. El odio como narrativa, como una opción para llamar a la gente. Digo, hablamos en el tema de Estados Unidos para no meternos mucho en el ámbito Sí, político, sí. pero el clima social que se vivía en Estados Unidos, pues era muy complicado, ¿no? Y estos discursos de odio hacia el otro, ¿no? Hacia esa Al otra, que es diferente. otra persona que es diferente, pues desafortunadamente es un discurso que han utilizado mucho los partidos de ultraderecha y los líderes de ultraderecha para llamar a la gente, pero no desde un punto de vista empático lo que habíamos hablado, ¿no? Sino este miedo a lo que pudiera pasar, esta división, ¿no? Hacia los unos y los otros, hace que muchas veces, pues eso se vuelva como un capital político, pero realmente nos está deshumanizando. Sí. Que en lugar de convivir en esta colectividad de lo que estamos hablando ahorita, de esta necesidad de armoniosa, ¿no? De convivencia, está separando entre los unos y los otros. Sí. ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? Y lamentablemente eso está provocando que ahorita en este momento se estén llevando a cabo esos conflictos bélicos Cosas muy locas. por esta situación de la que está viviendo. Lo vemos con los migrantes que desafortunadamente en Estados Unidos están viviendo cuestiones de violencia por abrir la voz, por tratar de manifestarse ante estas... A veces siento que solamente por ser diferente. Totalmente. Pero ¿quién es diferente? ¿No? Ese es el asunto más importante. Y eso es lo que decías al principio. La empatía para ver que, oye, somos hermanos. Justamente. Iguales. Pero bueno, dime también, hermano, que tengo mucha curiosidad, así, mencióname unos libros que te hayan influenciado, que hayan influenciado tu pensamiento, tu forma de ver la vida. Espero no fallar como Peña Nieto. Pero claro que sí. Yo creo que hay varios de los libros que han influido en mi manera de pensar. Podría decir, uno de los autores que más me ha llamado la atención es Mario Vargas Llosa. ¿Ah, sí? Es uno de los autores que más han influido en mí. Otro de los autores, Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, para mí es un punto y aparte de mi vida, tal cual. Yo siento que viví en Macondo, ¿no? Imagínate esa literatura, a nivel literatura, Juan Dulfo, también El llano en llamas. Es otro de los libros que está marcado 1984, George Orwell. Esa no la También habla, es una maravilla también que habla de una realidad, de una sociedad en la que pues existe como un supuesto dictador, ¿no? Que es el que rige la vida a través de la televisión, vigila a toda la sociedad, entonces la sociedad tiene que vivir bajo ese régimen, bajo esas reglas, bajo esas normas y no conocen otra realidad. Podemos poner el ejemplo de Corea del Norte, ¿no? O sea, cómo ciertos líderes tratan de someter a la población. En este caso es lo que habla Orwell y yo creo que la literatura me ha dado muchísimo y es algo que ha influido muchísimo en mí y yo se lo recomiendo muchísimo a todas las personas que seguramente nos están viendo, porque no solo te hable la apertura a otros mundos, a otras realidades, ¿no? Que tú no conoces. No solamente te hace viajar, sino también te ayuda muchísimo a mejorar tu comunicación, en la manera en la que te desenvuelves. También ayuda muchísimo a tener un conocimiento vasto del diccionario, a conocer un poco más allá de esas palabras, el vocabulario.
Entonces, creo que eso te abre muchísimas puertas el leer. Sí. Fíjate que lo digo que mencionaste, por ejemplo, de Juan Rulfo, ¿no? Sí, Pedro Páramo. pero páramo, Ese claro. ese es el único que he leído de él. Sí, sí. Y los otros ahí sí me hace falta. El de Gabriel García Márquez, el 100 años de soledad, uf, es una belleza. Es una belleza, Es una, tal es vez. una- es- O sea, cuando yo leí ese libro, la parte de mi vida vivió la aventura. Gran libro, la verdad. Sí. Y siento que como que desnuda la naturaleza humana y de repente en cada página te encuentras así pedazos de sabiduría que dices, ah, la madre, de repente, es como, esa es la característica de la obra de un escritor nato. Totalmente. Y Digo, aparte yo creo que una obra es tan reconocida cuando sigue influyendo en todo momento. todo. Y creo que eso es lo que hemos visto con Macondo. O sea, digo, es un libro que se escribió no sé hace cuántos años, pero hace varias décadas y sigue influyendo en Más que nunca. y muestra esta realidad, ¿no? Lo difícil, y yo creo que es lo interesante de Macondo, ¿no? Que sigue siendo tan realista en nuestro, ahora sí, valga la redundancia, en nuestra realidad actual. Siento que mezcla como la fantasía con la realidad de una forma en la que no parece fantasía, Totalmente. ¿verdad? Así como que, Sí, 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 sí. Es uno de los libros que me ha acabado más rápido porque y aunque está Borges, no hay momento en el que no quieras leerlo, adentrarte en esa misma ciudad, ¿no? Con los mismos personajes que, que, sí. que influyen muchísimo, ¿no? En lo Mm. que uno puede decir. Es el único libro en el que yo creo que he sentido, y bueno, y también con el tema de Pedro Páramo, que me he sentido tal cual ahí mismo, ¿no? Sí, igual, Viendo igual. en esa misma realidad que muchas veces ahorita se han tratado de hacer ciertas series, ¿no? De televisión y no criticarlas ni nada, que es una labor loable, pero es muy difícil para Es esos muy difícil mismos para los directores. productores y directores tratar de transmitir lo que un libro te puede influir. Yo siento que como que no encuentran el espíritu del libro, como que es un poquito difícil llegar a realmente encarnar Totalmente. en ese arte, porque es un arte Y digo, ¿por qué es diferente. difícil? Porque cada mirada lo ve distinto. Cada quien ve a su propio Macondo. Y ahí es donde está la profundidad del asunto. Yo podría tener una realidad de lo que era Macondo cuando yo leía Macondo. Cuando yo lo veo en la serie, se me va esa realidad, es como si estuviera viendo una realidad totalmente ficticia o algo que no se me asemeja con el Macondo que yo viví. Creo que el Macondo de todo lo tenemos dentro y en algún momento de nuestra vida reluce ese José Arcadio, ese tipo de personajes en nuestro día a día, pero cada quien lo vive diferente, cada quien tiene una lectura totalmente distinta. Por eso creo que es un proceso bastante ambicioso el realizar Una este serie. tipo de series, porque también vi que sacaron la de Pedro Páramo, que digo, interesantes, creo que fue una buena labor, es importante que se siga dando a conocer, pero que no se pierda el sentido de leer y de agarrar esos libros, porque desafortunadamente pues la gente no ha tenido esa disciplina, yo podría decir que puede ser una disciplina de la lectura, que regresar a los libros y conocer más allá. Como que sí, la verdad es que, bueno, depende, ¿no? Hay gente que ama leer como yo amo leer y que se me da natural. Hay gente que realmente ama, pero no sabe que ama leer, Claro, bien totalmente. lee los libros incorrectos. Y hay gente que lee de vez en cuando, ¿no? Aquí en este espacio, en lo que yo hago, siempre he sido directo con este asunto. Lee lo que sea, lee, 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 porque es una aventura. Igual cuando le dices a alguien, viaja, 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 te va a cambiar la vida. El leer es casi igual. Totalmente. Sí, fíjate que en la pandemia fue una de las etapas donde más pude leer, porque este aislamiento que tuvimos nosotros, lo difícil que fue estar alejados de las demás personas, me hicieron leer regresar a la literatura, ¿no? Porque muchas veces la perdemos, ¿no? En un momento Sí. estamos en nuestras labores, en nuestra vida cotidiana y perdemos este sentido, pero leía Kafka, en la Metamorfosis, que también es un libro increíble. A mí me gustaba mucho, que también me gusta escribir, ¿no? Creo que no hay un buen escritor si no es un buen lector, ¿no? Ah, Entonces, a mí me gustaba mucho hacer ciertas analogías con este despertar
de Kafka de un día para otro, ahora sí, convertido en Súper. un escarabajo, ¿no? Ajá. Y cómo nosotros en esos momentos a veces nos sentíamos así con esta pandemia, ¿no? Ahora que hablas de Metamorfosis, la verdad es que no he leído ese libro, pero lo voy a leer. Pero ahora que hablas Metamorfosis, es algo que también quería hablar contigo porque tú hiciste un cambio en tu vida. Totalmente. Yo te vi gordo. Si vamos a poner una foto para ver, no, saber cómo, o sea, pues, ahora es gordo. Y de repente, mira, era cosas ahora en forma muy lucidez, ¿no? Porque aparte del ejercicio físico te da como que lucidez a la Totalmente. mente, ¿no? Eh, hay procesos en la vida, ¿no? Primero está el proceso que te lleva a caer, engordar o estar triste o estar económicamente quebrado, cualquier cosa, cualquier desgracia que sea, ¿no? Cualquier cosa. Hay un proceso que te lleva a eso. Luego está el proceso en el que tocas fondo y en el que te ayuda, y luego el proceso en que te levantas y vuelves a la luz. ¿Ok? En tu historia, hermano, ¿nos podrías guiar en tus procesos? Desde el proceso en el que te encontraste a ti mismo gordo y en el proceso que dices, güey, aquí no soy, hasta este momento. Pues la verdad fue un proceso bastante complicado y fue un cambio no solamente físico, sino espiritual y psicológico, totalmente, que tiene que ir a la par cada uno de ellos. Yo llegué a un momento de la vida y creo que es importante hablar de esto, es sumamente importante hablar de la salud mental, algo que yo reconozco mucho de tu podcast y reconozco mucho de tu persona es esta idea de hablar desde el sentir de cada uno. Hablar como hombres de nuestros sentimientos a veces suele ser muy difícil Es difícil. y es muy complicado y es muy complejo. El llorar, ¿no? Frente a un hombre también sigue siendo un tabú para muchas personas. Y creo que hablar desde el sentir nos ayuda muchísimo a romper con esta masculinidad y este machismo, ¿no? Que creo que existe. Poder hablar desde nuestro sentir creo que ayuda muchísimo. Y eso fue lo que a mí me pasó en muchas ocasiones. Yo, pues, me sentía una persona sumamente insegura. Digo, seguía con el espacio de la televisión, pero a la vez yo al verme en las cámaras, que decía: "Esto es no me reconozco como tal". Me empezaron a surgir muchas inseguridades, aparte que la televisión te sube como 5 kilos y te hacía imagínate, si ya de por sí ya los traía encima, Sí, sí, sí. pues súmale 2 o 3 o 5. Y eso era lo más complicado, ¿no? Verme ahí y decir: "Esa persona no soy, no me reconozco, me dejo de reconocer". Y eso pasa por muchas situaciones, ¿no? No hay que echarle la culpa a nadie ni nada. Creo que fue una situación difícil, estaba pasando por una depresión muy grande, porque todas las personas nos deprimimos, todas las personas podemos estar muy bien un momento y otro no, creo que eso también es muy real. A veces queremos oprimir estos sentimientos y el lado emocional, y creo que no es bueno, hay que tratar de hablar de nuestro sentir con los demás. Vemos que hay una tasa de suicidios muy alta y sobre todo también en hombres, por lo mismo que estábamos hablando hace rato, por esta falta de conciencia y de aperturar el diálogo entre nosotros y mostrarnos vulnerables, es ahí yo creo donde quiera llegar. ¿Crees que esa es la clave? Mostrarse vulnerable. Ser libre para mostrarse vulnerable. Creo que es totalmente. Si tú quieres lograr inspirar a los demás, si quieres conectar con las personas, tienes que mostrarte vulnerable. Muchas veces yo o todos hemos utilizado ciertas caras o ciertos personajes, ¿no? Para poder estar en convivir o pertenecer a un lugar. Yo cuando me di cuenta que mi esencia y la muestra de mi vulnerabilidad con las demás personas me hacía conectar, dije: "Así tenemos que ser todos". Desafortunadamente, muchas personas, pues, tratan de actuar de cierta manera o relacionarse con ciertas personas para poder pertenecer. Yo creo que el sentido de la pertenencia te da ser tú, en esencia, y conectar con los demás. Al mismo tiempo alcanzar tu autenticidad, o sea, ser Totalmente. auténtico. Y ese fue el proceso que viví. Digo, bajé, creo que ya llevamos 23 kilos, la verdad, bastante. 23 kilos, cabrón. Y un punto de tirar suyo, porque seguramente ya han surgido muchos rumores de que, ¿qué te hiciste? ¿Te operaste? Que el bypass y todo. Siempre les digo la verdad, si tú quieres una herramienta o que yo te diga qué hacer, es primero que nada moverte, primero que nada luchar con esas inseguridades todos los días. No es nada fácil, la verdad. Pero sobre todo verte in
en la persona que te quieres convertir. Todos los días decirte al espejo, ¿en qué persona me quiero convertir? Y no compararte con nadie, sino tú, sinceramente, ¿quién te quieres convertir? Y eso fue un cambio, porque muchos dicen, no, pues qué cambio físico, no, para nada. Fue un cambio espiritual en mi manera de pensar, en mi manera de ser, porque también el hecho de levantarte todos los días Sí. desde temprano a correr, o un fin de semana a las 5 de la mañana, hoy me levanté a las 5 de la mañana, para uno ser una locura, pero para otros que estamos ahora sí que inmersos en el tema de correr, pues es padrísimo porque tienes otra visión, ¿no? De la realidad. Desde una mañana, levantarte a las 5 de la mañana, obviamente, Paseo Montejo, estos lugares tan increíbles, se ven muy Sí. distintos, ¿no? Y los primeros rayos del sol. Entonces, ese yo creo que fue el cambio más grande. Más que los kilos que pude haber bajado, es pensar más allá de lo que yo, consideraba, y también hablar desde esta vulnerabilidad, o sea, poder mostrarte vulnerable, mostrando tus cambios, viendo el día a día, ¿no? Ir mejorando, ir cambiando, ir hablando también, fomentando el diálogo y sobre todo ser ejemplo también de las personas y decirles: "Oye, tú también lo puedes hacer. Sí. Únete conmigo, vamos a hacer este mismo ejercicio y de verdad te va a ayudar mucho". Hubo un momento en el que tomaste la decisión. O sea, un momento que dices, ¿sabes qué? De aquí. Una vez que tomaste esa decisión, cuando se mostraban las excusas, ¿no? Es que no. ¿Cómo sobrellevabas las excusas? ¿Cómo decías, sabes qué? No importa, lo voy a hacer. Fíjate que voy a hablar de un tema muy personal y bueno, voy a aprovechar la oportunidad de que estamos aquí para decirlo. Algo por lo que siempre he vivido, con lo que siempre he vivido es con ciertos prejuicios. Y yo te hablo desde que cuando era muy niño, una maestra o directora en ese momento me dijo a mí que no iba a lograr nada en mi vida. O sea, que básicamente habló con mis padres, les dijo, ¿sabes qué? Este chavo no sirve para la escuela, mejor mételo a clases de música y todo, porque desde niño no tenía esta misma agilidad mental que tenían todos los otros compañeros, ¿no? Que eran mucho más estudiosos, que le entendían más a las cosas. Yo tenía otro proceso de conocimiento diferente, ¿no? Ujú. Pero eso fue algo que me persiguió durante muchísimos años. Me perseguía el hecho de las palabras tan claras que le dijo a mi mamá de este chavo no va a poder terminar sus Se te quedó. estudios. Se me quedó durante muchísimos años y yo me sentí un bueno para nada, ¿no? Porque en ese momento dije, bueno, ya mi vida va a cambiar porque pues estoy como siendo rezagado, ¿no? No me están comprendiendo, me siento incomprendido, me siento básicamente alguien que no tiene los conocimientos de la vida. Y recuerdo perfectamente las palabras de esa maestra que me hayan perseguido durante tanto tiempo en la secundaria, en la preparatoria. Yo creía que no iba a terminar una carrera universitaria porque pues sí, o sea, imagínate tener esas palabras durante toda tu vida, pero entendí que la realidad es quien la construye, pero también quien tiene la misma empatía. Yo conocí la empatía desde las personas que empatizaron conmigo en ese momento y mi mamá en lugar de inscribirme a unas clases de música y dejar que yo dejara de estudiar en ese momento, dijo, no, vamos a meterte en otra escuela en donde te sientas realmente tú, en donde te sientas incluido. Y afortunadamente me metieron a una escuela en donde existíamos todas las personas. Nadie era juzgado ni por su manera de aprender, nadie era juzgado ni por su manera de ser, ni cómo era físicamente, ni nada. Y creo que eso es lo que a mí me ayudó. Y este cambio, yo lo pongo en el reflejo de lo que yo viví hace poco en este proceso, es eso, romper con esos tabúes que tienes en la mente, con esas traumas que desafortunadamente, porque creo que fue desafortunado ese comentario de la maestra, nunca sabes cómo tus palabras pueden influir en las personas y lo que pueden cargar durante tantos años. A mí cargó muchísimos años este sentimiento, pero romper con ello creo que es lo más difícil, pero ya que lo rompes puedes hablar todo. Te liberas, ¿no? Pues te libera. Para romperlo, yo creo que muchos de nosotros, a mí también me pasa, tenemos cosas similares, que cosas que te han marcado y que te persiguen como un fantasma. Hablar de esas cosas es la forma de liberarlas, ¿crees tú? Totalmente, hablarlas y tener mucha conciencia de lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Eso es súper importante. Muchas veces nos ponemos cargas que no son de nosotros por no vivir el presente. Sí. ¿A qué te lo digo? Un ejemplo claro, ¿no?
Tú dices, voy a tener un mal día porque ya inicié el día y se me cayó el café, ¿no? Tú ya conscientemente te estás diciendo a ti mismo, oye, hoy no voy a estar bien. Entonces sí es muy importante no pensar positivo. Yo no considero que esté bien pensar en estos ideales positivistas de tóxicos, ¿no? De todo va a estar bien, sonríe a la vida. No creo eso. Yo creo que eso no sirve para nada. Sí, sí siento que es muy importante que tengamos pensamientos mucho más realistas durante nuestro día a día, vivir el presente, disfrutar cada una de las cosas que vivimos. A veces vivimos tanto en la cotidianidad y en el trabajo y todo, que nos olvidamos del ambiente en el que estamos, de lo padre que es tener una convivencia con alguien, porque ya estamos pensando en lo otro que vamos a hacer, ¿no? Sí, Beco es convivir en el futuro. Entonces yo creo que lo más importante es valorar el tiempo presente, sentirte presente, abrir esta conciencia hacia la empatía, los valores que te estaba diciendo, y ser conscientes del valor que tenemos en este momento y las oportunidades que tenemos en este momento. Dejar de pensar más allá, ¿no? Sí. Wow. O sea, ahí fue cuando ya dijiste, güey, cambié mi vida, ¿no? Pasé de bajar los kilos, 23 kilos, dices. Sí, sí, sí. Y también fue gracias a la nutrióloga, aquí le hago una mención, Mónica Rojas, que también ella me ayudó muchísimo, ¿no? Porque pues es también la relación que tienes con la comida, ¿no? No solamente el hecho de hacer ejercicio, que correr se me hizo increíble y correr podríamos Muchas estar horas, cosas, ¿no? ¿no? El correr a mí se me hace el ejercicio más interesante. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras disciplinas, veamos, béisbol, fútbol, lo que sea, hay un tiempo determinado, ¿no? Hay un tiempo determinado, hay ciertas reglas, ciertas normas que te permiten hacer y que no hacer. En correr, puedes tú correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, puedes ir, siempre hay una meta más allá, siempre hay un kilómetro más. Y yo creo que así tiene que ser la vida. A veces pensamos en que nos limitamos, ¿no? En nuestra conciencia de lo que podemos lograr. Correr es lo mismo, siempre va a haber un kilómetro más. Y Una cuando meta. tú terminas un medio maratón, oye, hermano Jordan, ahí te falta hacer el maratón de 42 kilómetros, ¿no? kilómetros, ¿no? Entonces, siempre hay un kilómetro más, siempre hay una velocidad que puedes mejorar, siempre hay toda esta disciplina y lo que podemos ir trabajando con el paso del tiempo, ir mejorando, ir capacitándonos. Eso es lo que a mí se me hace impresionante de correr. Fíjate que esa filosofía es una filosofía de vida que yo comparto bastante también y que justo estoy desarrollando, así perfeccionándola más, ¿no? Que es la mejora constante. Y la forma de alcanzar la mejora constante para mí es vivir un día a la vez, cambiar un hábito a la vez o adquirir un hábito nuevo a la vez. Un libro más al mes, un kilo más en el gimnasio, o así como tú dices, un kilómetro más, un pensamiento positivo mejor al día, porque eso es importantísimo, ¿no? O sea, mantener el pensamiento, los pensamientos sanos. Sanos, totalmente, totalmente. Entonces, uno a la vez, porque a veces uno quiere hacer cosas y siempre pasa que dices, este año me voy a poner mamado. Y empieza el año y todos los días al gimnasio, y ya a los 20 días ya se bajó la energía y ya fue, ¿no? Me ha pasado así siempre. Pero no sé, o sea, para mí, mi forma de ver, para realmente alcanzar la meta no es entrarle así de lleno, sino poquito a poquito. Una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, hasta que el hábito ya después de los 21 días ya llegue. Para mí es la forma de ver la mejora constante. Un día a la vez, una cosa a la vez, pero constante por el resto de la vida, ¿no? O sea, imagínate, si sigues así, ¿a dónde vas a llegar? Así es, justo eso es lo que hay que hacer. Creo que todos nos tenemos que motivar desde el área que nos dediquemos, ¿no? Ujú. Pero siempre hacer cambios y yo creo que muchas veces los propósitos son incumplidos porque hasta cierto punto no existe este compromiso, ¿no? Queremos hacer muchísimas cosas, abarcar Mm, muchísimos propósitos, ¿no? Yo ya me dije, a ver, voy a dedicarme a hacer ciertas cosas, estos 2 propósitos y los voy a hacer bien, en lugar de abarcar tanto, tanto. Y en este caso, en el cambio que yo viví fue ese. Decía, quiero cambiar mi realidad, quiero cambiar a este Ernesto que no me representa en estos momentos
¿De qué manera lo puedo hacer? Sí. Pues saliendo a correr todos los días. Y implica fuerza, implica constancia, disciplina, dedicación, implica muchas cosas, implica que muchas personas te juzguen. Oye, ¿por qué vas a correr? Oye, no, qué flojera, ¿cómo le haces? Digo, muchos comentarios que te puedan decir, ¿no? Y también, pues, en este tema del medio, pues, habría muchas personas, muchos prejuicios, ¿no? Hacia ciertas decisiones que uno toma, ¿no? Pero mientras tú estés motivado y con esa meta en la mente, yo le digo, siempre lo digo, es un consejo que les doy a todas y todos, levántate todos los días y en el espejo dite cosas buenas de lo que tú has. Así literal, Reconócete a levantándote, sí. ti, o sea, reconócete a ti, reconoce lo que has logrado, reconoce dónde estás parado, reconoce qué acciones vas a llevar a cabo durante ese día para lograr tus objetivos. Eso a mí me ha dado muchísimo. O tener un pizarrón que lo veas diario, todos los días, así de frente, cuáles son las metas que tienes. Porque la inconsciencia a veces es sumamente superpoderosa. Creo que es lo que dirige la vida a veces, ¿no? Totalmente. Y si tú te mentalizas realmente que vas a lograr, que vas a encontrar un mejor trabajo, no sé, estar todos los días con la fortuna de estar frente a las cámaras y hablar con la gente, informando y aportando un poco de mi conocimiento junto con Alejandra Piñero, que es mi coconductora, yo creo que es algo que me llevo todos los días y es una fortuna y es un privilegio poder estar ahí, ¿no? Sí. Ah, otras cosas que me gustaría recapitular ahí, que me parece interesante que justo cuando tú estabas en un proceso de cambio, también yo estaba en el mismo, ¿no? O sea, nos conocí, el día que nos conocimos, yo estaba gordo igual, ¿no? Y yo bajé 12 kilos, solamente ese. No tanto como tú, ¿verdad? Pero ya si sigo bajando, ya no vamos a ver a Jordan. Se va a quedar muy flaco. Sí, pero sí, o sea, hay cosas a veces que me cuesta entender, por ejemplo, cómo las energías se mueven en el mundo, ¿no? Cómo uno coincide con personas que están caminando cerca de nuestro camino o el mismo camino. Es como que el universo tuviera una forma de unir a la gente que va por el mismo camino. Y fíjate que es algo maravilloso y yo le doy, ahora sí, las gracias a Dios o al ser todopoderoso que está ahí arriba Ujú. por haber coincidido con una persona como tú. O sea, pocas Yo veces se también, encuentran personas, como tú dices, en el momento indicado, en el día indicado, en este proceso que estábamos viviendo los dos. Yo no sabía mucho de ti, ni tú sabías mucho de mí, ¿no? Pero en esta conversación, en estas pláticas tan profundas que siempre nos surgen, porque pareciera que solamente es ahorita, pero de verdad que donde estemos tomando un café, una cerveza o lo que sea, siempre estamos hablando muy profundamente y creo que eso se agradece muchísimo, no con muchas personas tienes estas conversaciones tan dinámicas, pero lo interesante fue que cada uno vio nuestro proceso. O sea, ahorita sí, tú ya eres un Jordan totalmente distinto al Jordan que conocí el año pasado. lo Yo mismo. también creo que cambié muchísimo y eso fue gracias a también conocer ciertas personas que te hacen cambiar constantemente. Yo igualmente, no por hacer una mención, pero bueno, el caso de Alejandra, Fabi, Natalia, Mina y otras personas, Marisol, Merari, son amigas mías y Alejandro también, que son amigos que realmente he conocido a través del correr, del Que running, forman que parte de ya la forman aventura, parte, ¿no? Daniel Carrillo también, porque no se me va a olvidar, ya van a funar. Pero lo importante es tener esos grupos O sea, de contención, de apoyo todos los días, ayuda a que tú logres tus objetivos. Y si todas las personas están con esta misma idea de cambio, de transformación, de mejorar, que nos llamamos el Club de los Corazones Rotos, porque también muchas de las personas que estamos en el running, no sé por qué, clásico. seguramente alguien que seguramente nos estará viendo se identificará un poco con nosotros, ¿no? Cómo estos procesos difíciles del amor, del desamor, del rompimiento, nos ayuda el running como una manera de encontrarse, Sanar. sanar y conocer a personas que también lo están viviendo, ¿no? Es sumamente maravilloso, porque conectas y vuelves a conectar a veces hasta contigo mismo, con los demás. La verdad no he tenido la fortuna. ¿Sabes lo que yo he notado? Que puede ser que sí, pero hay personas, por ejemplo, yo
no es por encontrar pareja que voy al running, sino porque por la motivación, por encontrar gente en la misma sintonía y para bajar de peso. Pues la verdad es que estaba gordo y me miré en el espejo así como te dije, uy, ¿qué es eso, no? Y lo que he notado es que las personas que sí están en esa sintonía de encontrar pareja llegan una o dos veces y ya después ya no. Justo, ¿no? Pero es que te digo que el correr es un proceso Ujú. y es como tal una disciplina, o sea, es ir, o sea, ir constantemente te va a hacer encontrar a las personas. Yo no sé si voy a encontrar a alguien del running, lo que sí sé es que la próxima persona que me gustaría que fuera mi pareja, eso es algo cierto, ya lo he dicho y lo digo aquí con los micrófonos. No es que estás quedando. No sé si te gusta, aquí está mi número, aquí abajito. Este es mi Instagram. Ponemos los Pero recortes. sí, pero sí tiene que ser ahí con hábitos. Ujú, ujú. Digo, no sé si sean los mismos hábitos y le guste correr, o sea, pero creo que las personas que te acompañan en tu vida tienen que tener ciertos hábitos y Para crecer para juntos. crecer en conjunto, porque eso es algo maravilloso. Si las dos personas van hasta ciertas metas, ciertos objetivos en camino de la mano, creo que es mucho más fácil llegar. Y lo que he encontrado ahorita en el running, yo creo que por eso la gente luego llega a conocer personas en Y relaciones ámbito, sólidas también. relaciones sólidas, porque son hábitos, ¿no? Que te crean, de que, o sea, el hecho de salirte a correr desde temprano, pareciera que no, pero sí implica muchísima disciplina. Y yo, teniendo una empresa, pues preferiría encontrar a alguien que me acompañara en este mismo camino laboral, que Sí. tuviera una disciplina de levantarse temprano, de tener ciertas actitudes. No digo que solamente las personas que se levantan temprano tienen disciplina, también que entonces que me vayan a apunar, porque también estamos muy locos de levantarte tú a las 5 de la mañana, un sábado a correr 15, 21 kilómetros, Ajá. también, pero sí siento que ciertas aptitudes, ciertas actitudes ayudan muchísimo en este mundo del running para tu vida en general. Sí, una vez más, siento que el running es algo que hay que hacer. O sea lo que sea, conocer gente, bajar de peso, estar mejor en la mente, es lo más fácil. Se levantas, o sea, no es que sea tan fácil, ¿verdad? Pero es lo que no necesita tanto conocimiento técnico como levantar pesas o eso. Simplemente te pones tus tenis y vas a descargar la energía. Ya, pues, tú una vez encarregado, ya el hábito se pega. Y la vida cambia, ¿no? Ese es Total. el consejo que podemos dar, ¿no? Sí, yo creo que es algo que nos ha servido a los dos, sinceramente. ¿Cuál? Nos ha servido a los dos, ¿no? El Ah, hecho sí, de no. poder estar Sí, pues. en otro. Para empezar, así nos conocimos. Y luego, pues, así como tú dices, vimos el proceso y el cambio radical. Y es lo padre, ¿no? Yo creo que una de las cosas que uno más le motivan es esos comentarios, ¿no? Oye, te ves mucho mejor, ándale, tal, oye, lo que has cambiado tu manera de, porque también cambias tu realidad. Yo llegó un proceso en el que ahorita estoy trabajando, pero tuve hasta dismorfia corporal, ¿no? Esas veces que te sigues viendo como esa manera, esa persona que antes eras, ciertas cosas que uno trata de luchar con ello, pero poco a poco vas agarrando esa seguridad. Y te digo que la seguridad más grande es poder hablar desde la esencia de una persona, desde la vulnerabilidad. Mostrarnos vulnerables es el ejemplo más grande. ¿Desde cuándo nos queremos creer los superhéroes? No, no, para nada. Ser libre, ¿no? Ser libre. Libre con... Ser libre de Yonder. mostrarte como tú eres. Y eso es lo que más inspira a las demás personas. Sí. No queremos ver el Ernesto conductor de noticias, no queremos ver al Ernesto que hay detrás. Real. Y eso es lo que hay que mostrar. Y yo creo que es parte de lo que tú bien realizas y te reconozco en este podcast. No hablar desde la persona, desde el actor, ¿no? Desde lo que representas en este mundo. Hablar desde la esencia de quiénes somos, por qué pensamos lo que pensamos. Exacto. Eh, ahorita para cambiar de tema y nos quedamos con el consejo de que hay que correr para la mejora constante. Ahora también algo que quería hablar contigo y me gusta la forma en que tú expresas este sentimiento que también en el que también concordamos que es el amor por nuestro país, el amor por México. ¿Cómo, cómo te sientes siendo mexicano? Tú me decías que aún más que nunca te sientes más orgulloso de ser mexicano. Exprésame tus sentimientos. Para mí, yo creo que el ser mexicano es identificarte con estos valores, con esta cosmovisión. Tuve la oportunidad hace poco
de estar en un festival en Izamal y conectar con las personas de este mismo municipio, el día a día, vivir su día a día, estar eh, escuchando, dialogando con, con otras realidades, me hizo pensar en lo importante que es sentirse mexicano, o sea, valorar un poco nuestro sentido de identidad, ¿no? Que Octavio Paz en Laberinto de la Soledad, también un gran libro, lo dice perfectamente, ¿no? El recuperar qué es el ser mexicano, ¿no? La identidad. La identidad. Resaltar también aquellas figuras o personajes, autores o de las disciplinas que sean, que hoy nos están representando. Creo que eso es sumamente importante. Algo que tenemos nosotros como mexicanos que otros países pues no cuentan es con esta historia, ¿no? Que muchas veces se ha Cultural. perdido esta historia cultural que hay que recordar, ¿no? Y hay que enaltecer, esto es de los momentos más importantes. Y enaltecer y también cuestionarlos muchas cosas de la historia, ¿no? Sí. Muchas cuestiones que muchas veces no nos cuestionamos, el tema de enaltecer monumentos, por qué cuestionarnos el por qué están ahí también y por Sí. qué deberían de cambiar, ¿no? Que es parte de muchas de las cuestiones que se han cambiado ahorita. Cuestionarnos todos, creo que ahí está La clave, ¿no? la clave, ¿no? Ahora, tú eres millennial también como yo, ¿no? También, sí. Millennial, sí. Y ya somos mexicanos modernos. Somos la última la expresión más reciente de la mexicanidad. Somos el país de habla hispana más grande del mundo. ¿Puedes creer qué tamaño es nuestra mexicanidad? Eh, lo que me gustaría así más o menos sintetizar con tus ideas es ¿a dónde podemos llegar? Creo que Con a donde nos propongamos, siempre y cuando pensemos en el otro y en las otras realidades. Creo que es que el es sumamente principio de importante. Jesucristo, no ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el principio de todo. O sea, y lo he estudiado y lo he leído bastante. Creo que nosotros tenemos que darnos cuenta de nuestras realidades y cómo nuestra realidad puede cambiar la de otros. Desde el punto de vista de nuestro día a Metafísico y día. físico. Total. Totalmente. O sea, cómo nosotros a través de estos micrófonos podemos pensar, fomentar este pensamiento crítico que también es muy importante que se ha perdido, fomentar el diálogo, conocer, también dar a conocer a ciertos actores que en el día a día están haciendo grandes cambios por nuestro mundo, por nuestro país, que muchas veces son pasados como si no fueran personas con tanta trayectoria, ¿no? Yo creo que hay que darle, resaltar el valor de las demás personas y sobre todo ponernos en lugar del otro. Creo que eso es parte, yo creo que lo que podríamos hacer como sociedad. Construir una hermandad, más o menos. O sea, tratarnos como hermanos. Decir, ¿sabes que eres mexicano? Somos brothers, ¿no? Somos mexicanos. Justamente, es que desafortunadamente muchas personas segregan a otros grupos, a ciertas comunidades, y si todos pensamos en que vinimos a este mundo a convivir, a socializar, a dialogar, a ayudar al otro, tendríamos otras realidades, pero desafortunadamente a veces estamos más lejos por esta segregación que muchas veces existe y es totalmente desafortunada. Yo creo que todas las personas pueden vivir en armonía, Sí. pero desafortunadamente algunas, pues, con los mismos prejuicios o lo que sea, alejan de esta colectividad La tolerancia, ¿no? La tolerancia, totalmente. sí. Ahora, otra pregunta que tengo para ti, hermano. ¿Crees que el hombre es el dueño de su destino? ¿Es el capitán de su destino? Fíjate que es muy interesante. Yo he leído mucho acerca del constructivismo y esto habla, El constructivismo. sí, habla acerca de la realidad, o sea, la persona que eres te lo da la realidad desde que naces, ¿no? Ajá. La familia, las relaciones, la educación y todo te construye la persona que eres. Por eso yo no creo que las personas tengan maldad por naturaleza, como muchos los dirán, ¿no? Como dice Yo creo Maquiavelo. que las mismas realidades es lo que te influye en ser como eres. Por eso creo tanto en este papel de la reinserción social, también de las personas que muchas veces son recluidas, son encarceladas, ¿no? Y en su momento su realidad era conocer pues lo que podían hacer para sobrevivir.
¿no? Los padres de familia que tenían a este hijo que desafortunadamente fue por ese camino. Pero no fue porque él lo eligiera, sino la realidad, la desigualdad, las injusticias, las circunstancias de ese momento hicieron que él perdiera esa oportunidad. Entonces, no se puede juzgar a una persona por dónde nació, por las acciones que cometió, porque eso sería totalmente terrible. Yo creo que debemos de ver más allá de la otra persona. ¿Qué realidad tuvo que vivir para que tomara esta cierta decisión que lo hizo estar en donde está? Este es viéndolo desde afuera, ¿no? Desde la Sí es. persona que lo juzga. Ahora, ¿hasta qué punto una persona tiene control de su destino? O sea, podría ser que o sea, por ejemplo, yo, o sea, quien sea, ¿no? Nació en ciertas circunstancias. Por ignorancia, que es lo más probable, fallamos en la vida y nos encontramos a nosotros mismos en el hoyo, ¿no? ¿Será que es ahí donde uno pues, decide decir, sabes qué, desde ahora en adelante voy a hacer las cosas diferente? ¿Será que el hecho de ser dueño del destino tiene que ver con darte cuenta en quién eres y en dónde estás? Es ahí donde empiezas a ser dueño de tu destino. Porque son dos etapas, ¿no? O sea, naces y te haces en el entorno. Eres consciente de lo que eres y empieza otra nueva etapa. ¿Lo ves así tú o lo ves diferente? Pues yo creo que todos somos conscientes de nuestro destino, pero hay etapas de nuestra vida donde nos damos más cuenta de nuestra vivencia, de nuestro existir. ¿Será que ahí empiezas a tener más Y te control? lo digo que sí, porque, y también con toda la confianza del mundo lo digo aquí en los micrófonos, el año pasado yo no me sentía con las ganas de vivir. O sea, me sentía en un momento muy, muy complicado de mi vida en el que ya no le veía sentido a nada, ni estar en la televisión, mi vida, ni mis relaciones de amistad, ni nada. Era una persona que estaba muy en esta soledad, que a veces es buena y a veces es A veces es peligrosa, ¿no? sí. Y en ese momento en el que yo ya no le veía sentido a la vida, le encontré sentido. A veces le encuentras el sentido a la vida así tocando el pie hacia el abismo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que cada uno encontramos un renacer constante, ¿no? En ese momento yo pude haber dicho, ya no quiero más de mi vida, Chao. adiós, pero no, renació otra persona en ese momento. Estamos constantemente buscando nuestra mejor versión. ¿Sientes que la fuerza que te llevó a renacer vino de adentro de ti o de dónde vino? Yo creo que vino adentro de mí como una respuesta. O sea, Nosotros eso a me lleva a veces, pensar sí, que todo está dentro de nosotros. todo está, yo creo que dentro de nosotros, pero muchas veces no buscamos, Ujú. no buscamos dentro de nosotros. Es muy difícil. A veces es mucho más fácil hablar de los otros, pero de uno es mucho más complicado. Y desde ahí te lo digo, esa búsqueda interna, hablar contigo mismo, enfrentarte a esa realidad en la que estás con un pie en el abismo, es ahí cuando te conoces más. ¿Será que ya estar casi como entre las cuatro paredes es lo que te forza? Ya cuando no encontraste nada en el exterior, entonces ya estás en las cuatro paredes, ya no hay otra más que ver hacia adentro. ¿Crees Tú- que o sea, también uno tiene, o sea, la vida igual te pone en esa situación para que realmente te encuentres a ti mismo? ¿Crees que así pasa? Yo creo que los momentos más endebles y riesgosos de la vida es cuando más te conoces. Ah, Ahí es donde más te conoces. Y ves muchos ejemplos, ¿no? De personas que, pues, han sufrido ciertos accidentes durante sus vidas o han tenido ciertos momentos. Todos tenemos un proceso de inflexión. A eso es lo que quería llegar. Esos procesos de inflexión en el que nos encontramos en una situación sumamente difícil, pero está en dos respuestas. O cómo tomarlo, ¿no? Si lo vas a tomar superándolo o te vas a quedar ahí. O sea, hay dos solo hay decisiones, dos caminos. dos caminos totalmente, dos caminos. Y yo creo que todas las personas debemos de vivir esos momentos de inflexión, porque al vivirlos nos reconocemos como nosotros mismos, pero desafortunadamente tenemos que llegar a esos momentos de inflexión para darnos cuenta de muchas cosas. Y en este caso, pues yo viví esos momentos de inflexión, ¿no? En el que no me encontraba un sentido a la vida y en el que me era muy difícil hablar desde
desde mí mismo, desde mi persona, desde mi conciencia, desde lo que yo conocía, ¿no? Y aperturarlo, hablarlo, dialogarlo y sobre todo fomentar también este diálogo interno me ayudó muchísimo a superar muchísimas cosas de mi vida. Es como que antes te sentías con menos sombría si eras vulnerable en ese porque eso es lo que lo que a veces me pasa, ¿eh? Como que expresar mis sentimientos, los de mi corazón, más que nada, como que me hace ver tan débil, ¿no? Y como que me da como que, ay, no eres hombre, ¿no? O sea, todavía está ahí. Es así más o menos como ustedes son. Fíjate que el hombre siempre está en una constante construcción. No puedes decir que eres el hombre más deconstruido. Yo he trabajado en ello porque desafortunadamente en este camino de la vida le hice daño a muchas personas por no ser consciente del impacto de mis palabras o el impacto de mis decisiones. Y eso fue por vivir en este machismo, ¿no? En esta hombría de no hablar las cosas, de guardártelo, el creerte tú superior, que es otra de las situaciones que uno Sí. vive constantemente, pero de construirse está en el día a día. Cuestionarse las decisiones que tomamos como hombres, como tú y yo, como amigos, en una convivencia, en un diálogo, ¿no? ¿De qué se está hablando? ¿Por qué no hablamos desde nuestro sentir? ¿Por qué nos es tan difícil llorar frente a alguien, frente a un hombre, frente a un amigo? ¿Por qué es tan difícil decirle te quiero a alguien? Oye, no, pues que cómo vas. Hay, Sí. hay que abrir esa conversación. Hay que mostrar ese amor y este cariño, porque cuando lo Es vives, ser humano, ¿no? te das cuenta de la fortuna que tienes de poder hacer este cambio, ¿no? Que implica muchas cosas. Y hay que reconocer que como hombres hemos tenido bastantes errores, hay que reconocer que nos ha faltado este diálogo, pero si nosotros aperturamos el diálogo, creo que seríamos más conscientes de nuestras decisiones, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Y eso no se da de la noche a la mañana, es un cambio constante. Nunca vamos a estar totalmente deconstruidos porque eso es una realidad. Sí. Pero el día a día, los pequeños cambios de lo que tú hablabas hace rato, nos hacen ser mucho más conscientes de ello. Y hoy, en este momento, me siento mucho mejor de poder ser la persona que soy, porque me muestro tal como soy con las personas por lo mismo. Porque antes, pues no, como tú decías, Sí. el hombre no puede llorar, el hombre tiene que hacer ciertas cuestiones de la vida. No, creo que hay que valorarnos como seres humanos y entender que estos cambios y estos cuestionamientos a nosotros desde nuestra masculinidad nos pueden hacer cambiar y tener una buena relación con todas las Sí. personas. Decía Carl Jung, aprende todas las artes, todas las ciencias, todos los libros, pero cuando estés al lado de un ser humano, sé un ser humano. Que siente, sensible, ¿no? Sentimos cosas. Y, y lo mismo, hermano, a mí igual, o sea, tan difícil ha sido para mí expresarme, tan difícil ha sido para mí aceptar que alguien puede herir mi corazón, ¿no? Y se cubre ahí, no se abre y el orgullo y todo eso. Pero al llegar a un punto en el que dices voy a ser libre a la verga, así es que no hay pedo que me rompan el corazón y todo cambia. La verdad es que igual mejora la empatía, mejoran las relaciones y uno está con menos remordimiento. ¿Sabes? Como que más le dices, ok, no funcionó, pues hice lo que pude. Ya. Eh, es un grado de libertad alcanzar esta madurez. Creo que al final es madurez, ¿no? Totalmente. Y es complicado enfrentarte a ello, Jordan. Y yo me imagino que ha sido muy difícil para ti y para todos. Sí. Y hay que entender que no es un proceso fácil, que tenemos que pasar ciertas relaciones humanas, sentimentales, que nos hacen ser lo que somos. Mm. Pero creo que cada una de las etapas de lo que hemos vivido en esos momentos, tenemos que valorarlo como un proceso. Sí. Yo valoro al Ernesto de antes. No me reconozco como ese Ernesto que pudo haberle hecho daño a muchas personas o muchas relaciones que tuvo en algún momento, ¿no? Que abiertamente lo puedo decir. No tiene rencor. Reconozco, claro que no, sino reconocer y decir, esa persona es el Ernesto del pasado que no reconoce el Ernesto del presente, pero que gracias a ese Ernesto se pueden hacer estos cambios,
no juzgarte. Lo peor que puedes hacer en esta Juzgarte. vida es juzgarnos a nosotros mismos por nuestras decisiones. No, hay que responsabilizarnos de nuestras decisiones y en esa responsabilidad es el cambio. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a los demás? Yo lo que digo es, a ver, si estoy leyendo tanto sobre la deconstrucción, sobre esta búsqueda de romper con estas masculinidades tan dañinas, ¿por qué no lo comunico? ¿Por qué si tengo el espacio hoy para hablar contigo, hablamos de eso que es tan difícil romper como seres humanos? Eso es lo más importante. Qué profundo, hermano. Qué profundo, la verdad es que sí. Sí, me encantan esas pláticas. Bueno, sí, yo creo que a todo lo que dijiste y volviendo a mi pregunta original, creo que en algún punto igual somos responsables de nuestro destino y de lo que nos pasa. Hay veces que no debemos culpar tanto a las circunstancias y empezar a ser responsables, no llega el momento. Claro. Hay un momento en el que no, quizá, que es al principio de la vida, ¿no? Y cuando descubres tu ignorancia. Siempre somos ignorantes, pero yo creo que hasta cierto punto ya somos responsables. Ahora, gracias por todo lo que dijiste. La verdad es que mi corazón a veces se iba para acá, se iba para acá. Sí. Y otra cosa, ya para terminar, que también quiero preguntarte un tips acá para el podcast, para el proyecto igual para alguien que le interese. ¿Tienes una facilidad de palabra, ma? Sereno y tranquilo, como que fluye? Daos un tip para también alcanzar esa maestría de las palabras. Yo creo que hay que leer mucho. Leer, ¿no? Hay que leer lo que sea, ya sea la revista de selecciones. No sé si la sigan haciendo, ¿no? Pero hay que leer muchísimo, porque leer te lleva a viajar a otras realidades, a conocer nuevos lenguajes, nuevas palabras, nueva manera de fomentar este diálogo interno, a conocerte más a ti, porque también a través de la lectura se conoce uno más. Y también hacer este tipo de ejercicios. Muchos dicen, híjole, es que ya son muchos podcasts los que se están haciendo. No, yo creo que es parte, ¿no? Es parte que cada una de las personas estén utilizando los micrófonos de manera responsable, como bien lo hablamos, y tratar de comunicar e influir. A ver, ¿qué es lo que quieres comunicar? ¿Qué es lo que sabes que le puede ayudar a las demás personas? Tú dijiste, voy a abrir este diálogo para poder hablar con ciertos personajes y también con esta idea de promover la identidad de lo mexicano, los personajes que están haciendo historia. ¿Desde qué punto de vista, desde tus condiciones, desde la manera en la que tú te desenvuelves, puedes ayudar a los demás a comunicar? Yo creo que es a través del diálogo constante. Diálogo constante. Eso yo creo que sería... O sea, leer, que también pienso que es como el ejercicio de la mente, es como que lleves a tu mente al gym, que yo siempre lo recomiendo, leer y platicar de lo que leemos, ¿no? Total, es que Sí, eso es que súper importante. Y sí. también otra de las cosas también es el ejercicio. De verdad, yo era una persona que consumía muchas pastillas para la ansiedad generalizada, sí padezco también de ansiedad. Digo, muchas de las personas de nuestra generación Sí. estarán pasando igual, pero de verdad, esta dopamina constante que generamos a través de correr, de hacer ejercicio, de ejercitarnos, nos ayuda muchísimo a abrir la mente. A mí me es muy difícil no terminar mi día sin echar unos 5 o 6 kilómetros, ¿no? Y ya, oye, ¿pero qué le pasa a este hombre? Pero A veces pienso que ya estás loco, ¿no? Pero digo, güey, no, hombre, sí, que... sí, a veces dices, híjole, pero ¿qué me pasa, no? Pero si esa es la manera en la que yo controlo mi estado emocional, Pues mi adelante. cerebro, prefiero eso a tomar ciertas pastillas que me vayan a quitar esto que soy, ¿sabes? Sí. Esta esencia, Sí. esta muestra de vulnerabilidad que muchas veces no lo tratamos de hacer. Creo que esa es la mejor manera de conocerlos. Y aparte que te pone más guapos, Eso sí, es de ley. vernos. Iban a aparecer antes y después, tanto de Jordan como el mío por acá. Un poquito de arrogancia es permitido. Se valore entre nosotros acá. Bueno, hermano, te agradezco por tu tiempo, principalmente por tus consejos y tu experiencia de vida. Creo que esa experiencia motiva a muchas personas y también muchas personas como yo nos identificamos con tu proceso. Muchas gracias por ponerte vulnerable y compartir
eso con nuestra audiencia. La verdad es que me llega al corazón y me identifico. Seguro que vamos a hablar en un futuro de otras cosas con un estudio mejor, pero sí va a estar bien. Y sí, muchas gracias por tu tiempo, lo que te quería decir, y esperemos que esta no sea la última vez. Me ha encantado de poder estar en tu podcast, de verdad, de ser de los primeros invitados. Sí, debe haber sido el primero, pero desafortunadamente la agenda y tantas cosas no me lo permitieron. Pero ha de encantado y sobre todo felicitarte a ti, porque no solamente fomentas el diálogo en estos micrófonos, no solamente promueves este despertar, ¿no? Del ser humano, estas buenas energías, esta buena vibra, sino todos los días con todas las personas que te conocemos. Así que es maravilloso y ojalá que aquí se sientan muchas más personas increíbles y que sigan promoviendo la conversación, que es lo más importante. Perfecto, hermano. Gracias, te agradezco por tus palabras. Saludos, gracias porque nos acompañan hasta acá y nos vemos a la próxima. Esto es Placer Filosófico.